a todas las personas que se conectan en este momento al canal Zoom, el canal de las universidades, con esta serie de programas que tenemos hoy y que ha preparado el canal en torno a las reflexiones sobre el 20 de julio y lo que algunos llaman pues el Día de la Independencia. En esta tarde estamos aquí conectados con el profesor Guillermo Muñoz, maestro personal y filósofo, docente de muchas universidades acá en Colombia a través de su historia, pero principalmente pues candidato a doctor en este momento de la Universidad Trás-os-Montes Alto Douro de Portugal. No sé si mi portugués es bueno o malo, profe, pero bueno. Pero hay que hacer énfasis en que el profesor es una de las personas que más conscientemente y durante más años ha trabajado con la investigación del arte rupestre indígena en Colombia a través de un grupo de formación e investigación llamado GIPRI, precisamente el Grupo de Investigación de Arte Rupestre Indígena, por más de 40 años, y considero pues que es una de las personas más apropiadas en este momento para que hagamos una reflexión acerca del arte indígena y la construcción del país. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfredo, ¿cómo estás? Bien, Eh, bien. pues mil gracias por la invitación y de verdad muy pertinente el asunto en términos de que pudiéramos conversar sobre los indígenas y sobre el papel que cumplen ellos dentro de la historia del proceso nacional, ¿no? Me parece que es algo que siempre se deja por fuera, que siempre son como... Hace como 2 o 3 días vi un programa sobre Chiribiquete y el acento era fundamentalmente en la naturaleza, ¿no? Hay que proteger lo ecológico y tal, lo ambiental. Y claro, en ese sitio también hay indígenas y hay unos sitios de arte rupestre, los indígenas no quieren ser contactados, etcétera, etcétera. Pero me daba la sensación que al igual que en el siglo XIX, el acento se hacía sobre la naturaleza, ¿no? Sobre es decir, el país es solo naturaleza y la gente, la cultura que hay en torno a los desarrollos y posibles etapas de poblamiento de los habitantes precolombinos o prehispánicos, pues no les merece mucha atención porque lo que hay que cuidar son las cuestiones ecológicas, ¿no? Sí, profe, bueno, pero vamos a hablar precisamente, digamos, a poner en contexto un poco a la gente y me gustaría pues primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del arte precolombino? ¿Por qué podemos hablar de arte precolombino o prehistórico en Colombia? ¿Cuál sería la diferencia o es lo mismo? Y principalmente, ¿qué problemáticas ha tenido la investigación del arte indígena anterior a la conquista en el país? ¿Qué importancia ha tenido esto? Bueno, mira, en principio para orientar a todos los que están asistiendo, me parece que lo esencial sería decir que vale la pena hacer referencias o precisiones importantes. Una, que el poblamiento de América fue uno de los poblamientos más tardíos, es decir, Asia, Australia, África, de ahí salen los habitantes más antiguos. El poblamiento de Europa pues puede estar por el orden de 1.300.000 años, pero ya para el caso de América, pues estamos hablando de glaciaciones y desglaciaciones, y probablemente desde el estrecho de Bering penetra un conjunto de habitantes que van habitando, que van organizando el manejo de recursos, y en ese manejo de recursos comienzan a estructurar no solo el manejo de los instrumentos, técnicas diversas, desde las tallas de lascas hasta llegar a las piedras pulidas, la organización de bandas de cazadores recolectores y después y muy posteriormente de personas que están interesadas en establecer vínculos diversos y relaciones sociales, tanto entre ellos mismos como con la naturaleza. Y eso produjo una cantidad de actividades intelectuales y actividades sociales que terminaron por ser formas de arte. Ahora, es una discusión que sea eso arte o no, no interesa. Por ahora los investigadores en el mundo consideran que cuando se cita una reunión internacional donde se va a hablar de sitios donde hay piedras grabadas, es decir, martilladas con distintos instrumentos que generaron unos trazos y unos dibujos o pintadas con óxidos ferrosos o distintos pigmentos, eh, con recetas de toda clase, de combinaciones de óxidos y de materiales minerales, pues eso se llama pintura rupestre y lo otro se llaman petroglifos.
Y eso está desde el norte de América hasta el sur de América. Tenemos tanto lo uno como lo otro y con distintos grados de desarrollo cultural. ¿En qué sentido? En que hay grupos que pintan lo que ven, pintan la naturaleza probablemente de lo que observaron, y otros que pintan pensamientos. Y eso tiene que ver con la pregunta tuya de qué tan refinados son esas elaboraciones. Bueno, pues hay que decir que en la medida en que no las podemos leer, que no las podemos conocer suficientemente, pues tienen unos a priori, unos sistemas intelectuales de vínculos que no sabemos de qué manera se hicieron, pero que sí corresponden a desarrollos intelectuales muy refinados. Eso podríamos iniciarlo de esa manera diciéndolo, que lo que no sabemos simplemente no lo podemos. Ahora, la gente en general, para hacer creer que está valorando a los indígenas, dice que esos lugares son sitios sagrados. Yo no estaría tan seguro. Nada de raro que sí existan algunos que puedan ser sitios rituales o sitios ceremoniales, pero en general lo que nos interesa a los que investigamos seriamente el arte rupestre no es determinar que todos son sitios donde había toda clase de cosas místicas o mágicas o vinculadas con mitos y tradiciones. Me parece que es más sensato decir que lo que en el fondo hay son desarrollos de lenguajes muy refinados, muy sofisticados. Y vuelvo e insisto en que los indígenas, algunos de ellos, ciertos grupos, sobre todo los del altiplano cundiboyacense, no pintan lo que ven, sino pintan lo que piensan. Y eso es un reto a la investigación en el sentido de desarrollar investigaciones sobre los modos de establecer formas, ¿no? Incluso juegos de formas. Bien, profe, pero entonces, ¿cómo ha entendido el país, la nación, el Estado sobre todo, la importancia de eso? ¿Se ha investigado suficiente o sigue siendo un tema muy paralelo a lo que consideran el estudio del arte en el país? No, en realidad, en primer lugar, hay investigadores colombianos, incluso bogotanos, que dicen que no es arte, ¿no? Sino que son representaciones rupestres, porque el arte, pues, es el arte europeo, ¿no? Ahora, es bien interesante la discusión porque para el caso, por ejemplo, en Europa se dice que las pinturas de animales fueron las primeras, ¿no? En donde los hombres primitivos del Paleolítico imitaban los animales, salían a verlos al sitio ahí, los observaban y luego iban a la cueva y los pintaban. Y solo, no sé, después de un periodo muy largo de desarrollo, empezaron a pintar cosas abstractas. Pues bueno, no más la serranía de Chiribiquete y lo que es la Lindosa, que es un sitio muy interesante de investigación que desarrollamos en los últimos 2 años, pues tiene las dos cosas al tiempo. Es decir, que los europeos se ven en problemas con lo que está sucediendo en la Lindosa, porque tanto representaciones de animales, de la fauna y de la flora, hay en esos sitios pintados en murales. Luis, eso es tan impresionante que hay murales de 120 metros por 20 de altos, es decir, y son 13 murales los que revisamos nosotros en la temporada 2017-2019. O sea que estamos frente a una discusión en donde el arte, para el caso de América, es más rápido, más refinado, y esas distinciones que hacen los europeos, pues probablemente son equívocas, ¿no? Es decir, ellos hicieron un modelo de explicación para hacernos creer que el origen del arte se dio en Europa, cuando en realidad se dio en todos los continentes. Ese es el primer aspecto, ¿no? Pone en crisis entonces esto la manera en que se ha establecido la periodización de una especie de evolución lineal que ha tenido Eh, el desarrollo intelectual del hombre. Tal cual, o sea, ellos pensaron con Breuil, con Abbe Breuil, que fue uno de los prehistoriadores más importantes de Francia, que en el arte primitivo era un arte mimético, de imitación de la naturaleza. Y tú verás ahora incluso a colegas nuestros de que trabajan en arte rupestre decir cosas como esas. No, es que los indígenas observaban muy bien la naturaleza, copiando esa fórmula antigua de comienzo del siglo XX, cuando Breuil en 1909 en el Instituto de Investigaciones Paleontológicas, el IPH, Instituto de Paleontología Humana de París, crearon esa versión que venía de Aristóteles, entre otras, ¿no? Se supone que Aristóteles decía que una de las primeras etapas
eran las de la imitación. Incluso eso se pasó a los idiomas. A la gente le hacen creer que aprender un idioma es repetir y repetir, imitar, imitar hasta poder llegar a lograr como si fuera un ejercicio gimnástico y no un ejercicio intelectual. Entonces, la contrapropuesta es la presencia de uno de los murales o unos de los murales donde hay representaciones de animales al mismo tiempo que figuras abstractas, ¿no? Entonces, en la Lindosa usted observa que hay animales y hay juegos formales que parecerían como artesanías, y que también es otra manera de pensar en los indígenas, ¿no? Piensan que los indígenas hacen artesanías, ¿no? No hacen arte, sino artesanías. Eso sería en primer lugar. Ahora, la valoración sobre el arte, pues quedó muy perdida en la medida en que hay que advertir dos o tres cosas. En primer lugar, la colonización, o sea, el siglo XVI, llegan los españoles y obviamente los vencidos no tienen criterios, son vencidos y por lo tanto todo lo que habían elaborado se desperdicia y digamos, se desmonta. Basta con que ustedes revisen el texto de García Márquez de La peste del olvido, ¿no? Lo interesante que hay que decir con respecto a lo europeo es que hicieron todo el esfuerzo para evitar que nosotros entendiéramos qué era el periodo prehispánico. En la colonia a nadie lo educaron. Seriamente eso no es cierto que aquí se educaran. Entre otras, aquí la gente, yo no sé dónde han sacado que nosotros somos ilustrados, que somos un país independiente que tuvo acceso a los temas más importantes de la Revolución Francesa y a los criterios de la filosofía europea. Eso nunca fue cierto. Y por eso seguimos en la misma discusión de por qué seguimos en guerra. Pues porque este es un país completamente irracional derivado de la colonia. Y por eso mismo los indígenas aparecen como una cosa absolutamente extravagante, ¿no? O sea, extrañísima. Y nunca tenemos la manera de imaginar que si se hubieran quedado los indígenas sin la llegada de los españoles, habrían tenido desarrollos muy interesantes, unas variedades de seres humanos, como los que tú encuentras, por ejemplo, en ciertas zonas de la India, ¿no? Donde hay no sé cuántos idiomas y no sé cuántos grupos étnicos, o lo que sucede en Europa mismo, ¿no? No sé si la gente está enterada, los franceses no son todos del mismo origen ni tienen los mismos intereses. Hay franceses que odian París porque pertenecen a una etnia distinta a los parisinos, que son los Languedoc, los del sur de Francia, y ellos consideran que ellos en realidad no son franceses, o los vascos o catalanes en España. Es decir, a la gente le hacen creer mentiras como la unidad nacional en Colombia, cuando en realidad somos multidiversos, multiculturales, pero lo indígena no está incluido como parte de la cultura nacional, eso nunca estuvo. Piensa nomás que el tema que yo investigo no tiene cátedra en la universidad. ¿Usted se acuerda cuando estaba conmigo la dificultad que tuvimos para que se hiciera un curso de arte rupestre? No, Claro, eso era un tema. hay que Eso era aclarar un a la tema. gente, hay que aclarar a la gente que la discusión que plantea Guillermo entonces es una discusión en contra de cómo el Estado y la sociedad ha entendido al mundo indígena como algo atrasado, pueril, con poco Sí, desarrollo, y que justamente lo que viene a mostrar la investigación del arte rupestre es que las complejidades y el grado de refinamiento de la producción indígena superan lo religioso, a lo que siempre sí, se ha asociado, a lo conservador de una estructura muy fija, muy ordenada de la sociedad. Y en realidad, pues lo que entendemos es que, o lo que nos hace entender un poco el arte prehistórico, es que no tenemos inclusive la manera de llegar a comprender directamente o acercarnos a un alto porcentaje de la comprensión de esos grados de producción intelectual que hacían los indígenas. Pero tal cual. también ha sido parte debido a que la mentalidad de la colonia nos enseñó a pensar el indígena en la manera en que no es, y a no darnos el gusto de conocerlo a través de la investigación científica antes de hacer suposiciones. Pero quisiera que Guillermo nos hablara precisamente de qué ha hecho el grupo GIPRI, qué ha hecho la investigación de Guillermo a través de esos años para comprender esto. Pues mira, nosotros comenzamos en el año de 1970 a raíz de la lectura de los textos de Miguel Triana.
Triana fue un investigador que además es muy extraño porque no era un arqueólogo, porque no había arqueología, entonces era ingeniero civil. Mientras construía las carreteras en Colombia, se dedicó a buscar en los potreros anexos a la línea de la carretera piedras que tuvieran dibujos y publicó un libro que se llama El jeroglífico chipcha. En ese texto hay algunas planchas que muestran cómo eran los dibujos indígenas. Y en el año, eso lo hizo en 1920, del 20 al 24, más o menos, en esos primeros 20 años del siglo XX. Cuando se publicó eso, se publicó en el año de 1970 en el Banco Popular y yo tuve acceso a esos textos y me llamaron mucho la atención porque en primer lugar decían lo que ya estamos comentando, que primero que los indígenas eran inteligentes y segundo que el país, Colombia, por más cuento de la República y de la independencia que estamos celebrando, se dedicaba no a estudiar a Colombia, sino a tener nostalgia de no ser europeo o norteamericano. Y que todo el mundo quería ser europeo o ser norteamericano. Yo recuerdo hasta las canciones de toreros, de prisioneros, ¿sí? De la inautenticidad de los chilenos. El mismo caso, ¿me entiendes? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país y creen que aquí no hay nada, sino que está todo por fuera? Pero más grave para el caso de los bolivianos. Los bolivianos que yo conocí cuando estuve en las reuniones no iban a estudiar a la Universidad Nacional de Bolivia porque era la Universidad de la Guacherna, sino que sí iban a estudiar a Chile. O sea que todo más o menos estaba mal hecho, ¿no? O sea, y todo el mundo quiere ir a estudiar a Francia, a Italia, a Alemania y a los Estados Unidos, cuando allá no nos quieren, pero tienen la nostalgia. Ahora, la cantidad y la profusión de propagandas de cómo es importante hablar inglés, ¿no? O sea, no sé si ustedes en internet, cada vez que pasan un video aparece alguien diciendo, usted no entiende inglés, ¿por qué no aprende inglés? Yo le enseño inglés muy rápido, muy fácilmente, porque sencillamente tenemos el problema de la inautenticidad. Bueno, pues en ese proceso yo empecé a darme cuenta que yo estaba cada semana que salía a ver las zonas en Suacha, sobre todo, viendo un país que nadie conocía, unos potreros llenos de divisiones con piedra, ya muy deteriorados y muy áridos, que probablemente han sido sitios de trigo o de papa y que habían sido desbaratados en el periodo colonial y muy seguramente también en buena parte por la producción agrícola indígena. Lo interesante es que me empecé a dar cuenta que los dibujos indígenas eran muy variados, muy distintos unos a otros. Uno se imaginaba cosas muy elementales y al contrario lo que se fue organizando fue la presencia de, no sé, cada mural era distinto, cada mural tenía motivos diferentes y ahora sabemos que los de Suacha y los de Chía y los de Facatativá probablemente eran muiscas, pero no iguales. Eran de ciertos grupos que tenían diferencias culturales y sobre las cuales se está estudiando. Hay un profesor de historia estudiando los archivos nacionales de Colombia para mostrar que hay una cantidad impresionante de diferencias de los grupos que viven inclusive en la sabana de Bogotá. Se sabe, por ejemplo, que el chipcha que hablaban en Ramiriquí y en Tunja era distinto al chipcha que hablaban en Suacha. Ahora, lo que es cierto es que los españoles, para evitarse el problema de la variedad de lenguas, dijeron, no, aquí todo el que hable, habla como el que habla el Suacha. Y entonces Suacha se volvió como el muisca oficial. Pero los indígenas de todos los alrededores, yo me imagino, ¿no? De Cota, probablemente hablaban otro tipo de variedad del chipcha. Y eso da con otras proporciones sobre lo que puede ser la historia de las culturas y de los desarrollos intelectuales y de los desarrollos de los sistemas sociales en el altiplano, que es más complejo de lo que nos han contado, ¿no? Gamboa es el que está haciendo ese trabajo, Jorge Gamboa, si no estoy mal. Además, el Es, investigador del ICANN. es supremamente interesante porque además es frustrante precisamente la lucha que tiene la gente hoy por aprender inglés y cómo no entendemos algo que de pronto estaba más enraizado en el indígena y es que algunos indígenas del país pueden hablar 5 o 6 idiomas y además en una forma diferente, ¿no? Del gutural al fonal o al nasal. Entonces, de hecho, es más precario lo que pasa hoy en día, ¿no? Pero Guillermo, yo quería, tú nos tenías una presentación y me parece muy interesante. No sé si Laura en el máster nos colabora proyectándola.
Sí, la y que miramos, hablemos. aunque no pueda ser completa, porque de pronto el tiempo conspira, como siempre, Sí, pero podemos mirar algunas partes interesantes de la presentación. Esta es una presentación que yo hacía cuando estudiaba en Portugal, en el doctorado de arqueología prehistórica y arte rupestre. Entonces, si no la pone, perfecto. Pero mira, yo quería, antes de que la pongan, hacer algún comentario sobre el cuento de los idiomas. Cuando Wade Davis, uno de los investigadores antropólogos que ha venido a la Amazonía a estudiar en la zona del Baupés, se encontró una mañana en un poblado indígena y las referencias que él da son extraordinariamente importantes. Dice, bueno, yo me levanté y los campesinos me dieron una cosa como amarilla, que no era tinto, pero cuando me la tomé a los 5 minutos empezó a darme cosquillas en las manos. Luego estudiamos esas hierbas con las que hacían, era una infusión ahí de unas hierbas y parecía que era el equivalente a tomarse algo así como 50 tintos. Y entonces Wade Davis decía, no, mire, los indígenas de esas zonas no se van a medias, eso es a lo bestia. O sea, si algo te tiene que romper la estructura de la cabeza, tiene que ser una cosa muy fuerte. Es decir, los alucinógenos en la Amazonía son una cosa normal, no, nadie se hace problema con ello, pero de las 150 plantas, si no estoy mal, de alucinógenos posibles en el mundo, en Colombia creo que hay 100. Así que el tema de las drogas no se les va a acabar nunca, ¿no? Porque esto es decir, luego de la cocaína pasarán no sé a qué otra droga indígena tan potente como el ayahuasca o el yagé, todo este tipo de cosas. Pero el comentario de Wade Davis era mucho más interesante. Decía, cuando yo ya me desperté del golpazo que me dio esa infusión, empecé a darme cuenta que entre unos y otros hablaban muchas cosas que no eran lo mismo. O sea, había unos sonidos raros, unos hablaban una cosa y otros hablaban por otras. Pues, la razón es muy simple, es que los indígenas de la Amazonía tienen por costumbre no casarse con las etnias de su mismo grupo. La obligación de los jóvenes y de las mujeres es la de buscar personas de otros grupos que hablen otras lenguas, que conozcan otras culturas, que tengan otros rituales, o sea que fácilmente en una familia la tía puede hablar 4 o 5 idiomas, los niños pueden hablar 6 idiomas, el abuelito puede hablar 8 idiomas y claro, la obligación única es hablarlo bien cada uno de los idiomas. Entonces, cuando uno habla de la inteligencia del europeo, no se compadece con la inteligencia del indígena amazónico, que puede hablar fácilmente 4 lenguas, el barazano, el tupuy, el cualquier cantidad de grupos étnicos que están y que muestran que esos sectores considerados simples, sucios y desarrapados, que viven ahí entre la selva, pues son tan o más inteligentes que cualquier intelectual europeo. Eso mismo podía estar sucediendo en la sabana de Bogotá antes de la llegada de los españoles. Y eso eran los lenguajes chipchas. Ahora, nada raro que si comerciaban con los pijaos, con los caribes, con los panches, con los musos, probablemente tenían que hablar 4 o 5 idiomas para poder establecer vínculos, no podía ser de otra manera, ¿no? claro. Eso tampoco se Bueno, lo culpan a uno. vamos a ver un poco esto que se llama History of Rock Art Research in Colombia, que es un resumen Sí, a grandes rasgos de un poco del avance en la investigación del arte rupestre en Colombia, ¿no? Yo sí. sé que la gente de pronto a mí me asocia con la investigación del rock en Colombia, pero no del arte en las rocas. No, los que cometieron el error son los rockeros, porque ellos utilizaron la palabra rock and roll para hablar de las rocas que ruedan. Ajá. Bueno, estamos viendo ya en pantalla, Laura, si nos regalas, nos ponchas ahí esta primera imagen de un libro que se llama Historia General de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Sí, eso se trata de, antes de que aparezca en pantalla, es uno de los textos más interesantes publicado en los Países Bajos, muy tardíamente, y que tiene una ilustración muy interesante, pero no la veo que aparezca. Una ilustración muy interesante porque muestra el momento en que los europeos hacen una versión de lo que pudieron ser los indígenas nuestros. Entonces aparecen los indígenas como si fueran caciques, ¿no?
como si Sí, fueran... ahí está, profe, ya lo están sí, proyectando. la gente la está viendo, solo que nosotros la vemos un poquito con retraso. Ya, bueno, bueno, vale. Ok, bueno, pues se trata esta es la portada del libro de Piedrahíta, en donde aparecen los caciques en los costados como con báculos, parecieran como algunos egipcios. En realidad no son es decir, es una versión hecha por un europeo que nunca ha visto un indígena, entonces se pueden imaginar el tipo de equívocos que pueden haber ahí. Lo interesante es que desde la crónica, desde los escribanos de cámara, algunos de ellos registraron la presencia de piedras muy raras que había sobre todo en el sector de Cibatep, al parecer. Ahora, yo puedo aquí también mirar en mi computador la presentación de tal manera que podamos estar compartiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Creo que sí. Mm, un momento. Por lo menos para darme una idea en qué estamos, para saber exactamente qué estamos presentando. Mm, las primeras referencias sobre arte rupestre corresponden a estas versiones, ¿no? Y Listo. O sea, ahí vemos cómo fueron entendiendo en Europa lo que iban contando de lo que eran los indígenas y lo que hacían, pero vemos que no es cercano ni remotamente a la realidad. tal cual, o sea, de lo que se trata es de que esa historia general de las conquistas del nuevo reino de Granada, pues es la versión europea de lo que son los indígenas y como te das cuenta, todos tienen una especie como de bastón de mando, algunos tienen plumas y en los costados de la versión que está ahí aparecen las supuestas guerras donde los españoles diezmaron a los indígenas y les ganaron en batalla. La verdad que parece que aquí muy pocas guerras se dieron, en lo menos en el altiplano. Después, muy tardíamente, sí, los pijaos y los panches, yo no sé cuántas veces, 90 veces o 60 veces quemaron Ibagué, pero esto ya es muy siglo XVII, en la época de la conquista de las zonas más agresivas del territorio. Pero en el altiplano, hasta donde sé, la única guerra que debió ser fue la de Tisquesusa, pero no es muy claro del todo en las referencias de los mismos cronistas, aunque ellos exageran el número de indígenas y de batallas ganadas, ¿no? Bueno, la siguiente. Listo, en la siguiente estamos viendo lo que Estamos sería ya viendo un la avance piedra, en la investigación que son las pinturas de la comisión coreográfica. exacto. Esto es la primera referencia que tenemos en Colombia, la hacen, y esto sí que tiene que ver con el periodo de la independencia. Ahí me tiene. Si alguien quisiera hacer una referencia a lo que puede ser la independencia, ahí está claramente, y no alcanzan ustedes a ver con precisión más que la figura de la piedra de Saboya con las personas, las escalas de personas que están ahí, y esas personas en realidad muestran dos cosas que son las mismas que se vivieron hasta 1960-70 en Colombia, los liberales y los conservadores al lado de una pintura rupestre, como si estuviéramos hablando de la reconciliación entre los monumentos indígenas y los partidos políticos tradicionales. Y desde siempre van a aparecer las gráficas. Ahora, bueno, hay que hacer dos o tres explicaciones. El gobierno nacional en 1848 creó un decreto con Mosquera, con el presidente, para el conocimiento de Colombia. Colombia no se conocía porque sencillamente los criollos, y una de las características de los bogotanos, que sigue siendo aún muy parecida, es que son ignorantes del territorio. Incluso la gente no conoce Facatativá, es impresionante. Hay gente en Bogotá que nació en Bogotá, que tiene 30 años y que nunca ha ido a Chía, o que no ha ido a Chocontá, o que no ha ido a Ubaque, o que no conozca Funza. Es impresionante porque viven en un territorio, en una zona, en un sector. Bueno, pues la peregrinación de Alfa, las pinturas de la comisión que son estas, del álbum pintoresco de la Nueva Granada,
corresponden precisamente al proceso de ilustración para que los bogotanos conozcan el territorio. El proyecto de la Comisión Coreográfica se firmó, decía yo, en 1848 y luego se organizó como expedición en 1850. Más o menos en enero, febrero, marzo salieron a caballo hacia el norte, hacia Santander, y allí pudieron organizar información que le fue dando a los campesinos y la gente, porque el proyecto era hacer la geografía del país. Es impresionante. Los criollos que se habían independizado, ¿no? 1830, 1850, estaban todavía pensando sobre la importancia de tener conocimiento de un país que no sabían cómo era. Y entonces contrataron a Agustín Codazzi, un antiguo bucanero que había sido militar en el ejército de Napoleón, experto en artillería, para que, igual que hiciera la expedición en Venezuela, la hiciera en Colombia. Y entonces se dedicó a hacer, configurar un equipo de geógrafos, pero también de escribanos como Manuel Ancísar, que era el que hacía la crónica, y hay un libro que se llama La peregrinación de Alfa, que es donde ustedes pueden ver el modo como él, para un año, para el primer año, 1850-51, describe los proyectos de trabajo geográfico. ¿Cuál era el propósito? El propósito era el mismo, generar una renovación económica del país porque estaba muy pobre y querían generar industria y comercio con el extranjero. Entonces, las acuarelas era un álbum de promoción político-social para atraer inversionistas a Colombia. ¿Y cómo entendieron ellos entonces ahí el arte indígena? De cierta No. manera, los que van a ver por primera vez estas pinturas digamos, con otro pensamiento. Lo que pasa es que hay un proyecto político de liberalismo radical. Esto no puede ser posible por los conservadores. Los conservadores habrían machucado más a los indígenas hacia que se hundieran más en el mundo del subterráneo devenir en que los habían puesto los españoles. No, tenían que aparecer los liberales, y los liberales políticamente usaron lo indígena para hablar del desarrollo más o menos como del deterioro, más que el desarrollo, el deterioro producido en la colonia, y ahora en la república se iba a reivindicar a los indígenas. Obviamente, la reivindicación configuró una manera más o menos política de que estos eran monumentos indígenas que mostraban la historia del periodo antes de la destrucción española. Ese es el proyecto. Sin embargo, esta comisión, a los 8 años de que arrancó, viene el gobierno conservador y vuelven otra vez a estar en desgracia y nunca más se vuelve a hacer trabajo en arte rupestre. Hasta Ahí 1920. vamos a hacer un ¿Cómo? paréntesis pequeño para decir que ahí vemos dos problemas o tres problemas grandes de la investigación, digamos, del arte parietal indígena y también de los petroglifos a cielo abierto. Y es primero, pues, los mitos que tiene la gente que consideran que estos sitios pueden ser huacas y destruyen los monumentos, destruyen las rocas, son las piedras, y hoy en día pues hay gente que las grafitea, ¿no? Sí, claro. Pinta encima de lo indígena. Pues lo que pasa es que tampoco tienen manera de enterarse de que eso es muy antiguo y que podría tener importancia dejarlo ahí quieto la gente cree que es igual, que pueden ser sitios para pintar, y entonces terminan poniendo incluso historias de amor, o ahora la A de anarquía, o cualquier símbolo de los raperos ahora, o de los rockeros que se van a hacer grafitis donde sea. Es decir, como en cierto acto de rebeldía que uno alcanzaría a entender, pero que pues, muestran la ignorancia sobre los sitios y están pintando encima de un monumento indígena muy importante, ¿no? Y construcciones Ahora, también del Estado, ¿no? no te oigo. ¿En qué? Construcciones también de particulares y el Estado que está dado encima de monumentos. Ah, claro, claro, no. Y ahora con este plan iconoclasta, con la muerte del negrito de los Estados Unidos, pues ahora están en el plan de la persecución de todos los esclavistas, ¿no? O sea, yo me imagino que en unos 2 o 3 años empezarán a buscar los esclavistas que tienen nombres de personas muy importantes en Bogotá,
para perseguirlos como, digamos, los representantes de lo más irracional. Y me imagino que habrá protestas masivas contra Sergio Arboleda, contra todos los de Popayán, etcétera. Eso no va a quedar ahí tan quieto como uno se lo imagina. Bueno, vamos a ver, adelantar como dos espacios y ahí vemos, yo no sé si me equivoco, pero ese es el señor escritor Jorge Isaacs. Sí, pero lo más, sí, ese precisamente es Jorge Isaacs, que es muy interesante porque uno no se imagina que Jorge Isaacs pueda estar representado en la gráfica y sobre todo con un fusil, ¿no? Jorge Isaacs, la historia nadie la conoce completa. Hay un trabajo muy importante, si alguien en la universidad quisiera revisarlo, lo produjo una colega profesora, fue mi profesora en la Universidad de los Andes, se llama María Teresa Cristina y se dedicó a estudiar la obra de Jorge Isaacs, precisamente. Y María Teresa Cristina, pues fue. Escritor de la María, para recordarle ahí a la gente que nos está viendo. Sí, el Jorge Isaacs, pues como lo sabemos todos, es el autor de la María, pero lo importante de Jorge Isaacs precisamente está en que además también se dedicó al estudio de lo que sigue dentro de la comisión coreográfica, ¿de acuerdo? Es decir, la comisión coreográfica trabajó el sector del norte, o sea, la provincia de Soto, Santander, el sector de cuando Henry Price, que era el pintor de las acuarelas de ese periodo, va a la zona de Risaralda, Manizales, la zona de Caldas, etcétera, Antioquia, mientras que Carmelo Fernández van a Lopón, al Carare, todas las expediciones cada año salen a hacer los registros durante 8 meses y regresan a hacer trabajo de oficina. Y precisamente Coasi muere en un pueblito que se llamaba Espíritu Santo, ahí al sur de Valledupar, y en esa zona después es bautizado como el pueblo de Codazzi, porque ahí muere Agustín Codazzi, que era el geógrafo director de toda la comisión. Pero pasan unos años y ahora en gobierno conservador eh, comisionan a Jorge Isaacs, que le prometen una cantidad de dinero para hacer la expedición y sin embargo el dinero parece que se lo roba a un italiano que es el jefe de la expedición porque él simplemente va a ser el escribano. Jorge Isaacs no es el director real de la expedición, pero sin embargo Jorge Isaacs quiere hacer la expedición y se va con un ayudante y con la menos infraestructura posible, por lo menos la comisión tenía muchos fondos para hacer todo el proceso de descripción. Hay un trabajo muy bonito de la tesis de grado de Olga Restrepo sobre la comisión coreográfica, que es su tesis de pregrado, que deberían mirar ustedes si están interesados en la historia de las investigaciones y de los viajeros y pioneros del desarrollo de la primera vez que se hace ciencia nacional, que fue con la comisión coreográfica. Yo no creo que Colciencias haya llegado a tener este nivel, ¿no? Es decir, nunca pudo Colciencias ser más que un instituto burocrático, y yo lo puedo decir porque a mí nunca me patrocinó nada ni me interesó por mi trabajo, pero la primera y única expedición seria que se hizo en este país se hizo en 1850-59 y esta es ya una etapa casi que de tragedia y de comedia, porque Jorge Isaacs, después de que fracasan y destruyen el proyecto de Agustín Codazzi, terminamos viendo a Jorge Isaacs yendo hacia el norte de Colombia, hacia la Sierra Nueva de Santa Marta, y haciendo un trabajo muy interesante que se publicó bajo el nombre de Tribus Indígenas del Magdalena. Ese trabajo, pónganle cuidado porque esta parte es la que tiene que ver con la supuesta independencia nacional. Este trabajo se publicó en los anales de instrucción pública, si no estoy mal, y Miguel Antonio Caro lo leyó y consideró que él era un mal representante de la historia de este país y de la nación, porque para Miguel Antonio Caro ciencia y fe es lo mismo, y entonces consideraron a Jorge Isaacs non grato y lo sacaron corriendo, le quitaron el puesto, acabaron con todas sus posibilidades políticas
y lo convirtieron en pobre, que terminó vendiendo guarapo y velas en Ibagué. Esto que ustedes ven son los dibujos de Jorge Isaacs, que no son muy buenos porque no era dibujante, pero que también, como ven el fusil, él estuvo en las guerras de su periodo, ¿no? En finales del siglo. Incluso creo que fue presidente o algo así, o director de algún grupo insurgente en todas las luchas del siglo XIX. Ese es el personaje, y es un personaje muy interesante que muestra que en este país la investigación científica, cuando es científica, genera problemas políticos. Es decir, ¿y por qué decían que Jorge Isaacs no era un buen representante de la nacionalidad y de la historia y de la fe de este país? Porque había dicho que en uno de los dibujos que había encontrado en las piedras había la prueba de que el hombre venía del mono, y eso era pues un atentado a la religión católica, ¿no? Por supuesto. O sea, que ninguna independencia. ¿De qué independencia están hablando? Un país católico apostólico que tiene concordato, pues tiene difícilmente más vínculos con la historia colonial que con la historia republicana, que tendría que ver con el siglo XIX y con la Revolución Francesa, a la cual consideran pues un acto de barbarie, ¿no? Sin embargo, Jorge capta en todo caso una buena parte de entender que había algo más allá de simples dibujos o rayitas. Exacto. Sí, Que lo más interesante es llegar a entender que el arte abstracto o la aparente simplicidad, perdón, la aparente sencillez de las imágenes no equivalía a un pensamiento simple, sino por el contrario a un alto nivel de abstracción de los indígenas. sí. Ahora, usted nunca en la universidad ni en el colegio oyó hablar de Jorge Isaacs, el investigador de arte rupestre. No, para nada, si acaso la María y el resumen del libro de texto escolar. Ya, Porque tal cual. O sea, lo cual quiere decir que dentro del periodo de la supuesta independencia hay muchos temas que se los han puesto en el olvido para que la gente del común no se entere, y haber quitado en las universidades, en los programas de historia, pues es una absoluta arbitrariedad. Bueno, tiene que ver con la política del desarrollo, de cómo a la gente tiene que ponerla a trabajar, a lo que decíamos, a que solo aprenda inglés, se vuelva un tecnólogo hábil y sea eficiente, no sé, en contaduría, en economía, en administración de empresas o en venta, en mercadeo. Ahora yo no entiendo que si hay coach de no sé qué, una cantidad de gente que es en realidad, yo no sé si de verdad saben de algo, pero sí, animadores del espíritu de gente perdida, y está gente perdida porque no hay investigación ni hay ciencia. Por eso llamaba la atención sobre la diferencia y el contraste entre lo que es Colciencias y lo que fue la expedición de la Comisión Coreográfica. Eso sí fue serio. La Comisión Coreográfica fue un proyecto nacional pagado por el gobierno con todos los elementos del manejo de lo que puede ser una investigación coreográfica, que quiere decir de todos los temas que tiene un país desde el punto de vista de sus costumbres, tradiciones, historia, geografía, las posibilidades de que en algún sitio se cultive o no, análisis sobre la biodiversidad, sobre las costumbres. ¿Usted ha visto que Conciencias tenga alguna cosa seria? Yo no alcanzo a tener esa imagen en realidad sobre lo que puede ser la virtud, ¿no?, de Conciencias frente a la Comisión Coreográfica. Ahora, estamos hablando de 1850, ¿no? Mitad sí, del siglo XIX. bueno, vamos a ir cerrando, lastimosamente el tiempo no nos da para ver todo el proceso de la investigación ya en el siglo XX, pero el tema central era aquí ver un poco la revalorización y la importancia o la falta de importancia que se le ha dado en Colombia al estudio del pensamiento indígena y no Ah, a la sí, sí. organización indígena, y a través del ejemplo de lo que ha hecho HIPRI durante más de 40 años de investigación, que es el rescate, la clasificación, la investigación del estudio, cómo se realiza en Europa, que se puede aprender de otras partes del mundo y traerlo acá, y también apoyar y fomentar la conservación, que parte del conocimiento y de la conciencia que tengamos de que en los sitios, en las fincas de las tías, de los abuelos, donde uno va a visitar a la familia en las zonas rurales, en cualquier lugar pueden haber elementos de conservación indígena muy importantes, pero también que nos transforma el pensamiento sobre la imagen que nos han dado de los indígenas también, que hace parte fundamental de lo que va a ser pensarnos
realmente la construcción de un país que tenga en cuenta todas las aristas. No sé, Claro, tal cual. No, pues mira, a mí se me ocurre la ¿cómo tendencia. invitas a la gente a conocer las investigaciones de HIPRI para irnos despidiendo? Pues mira, Luis, la situación es más o menos la siguiente. La tendencia general es la misma de la colonia. La gente quiere estudiar el arte rupestre con un propósito práctico, ¿no? Es decir, que se le convierta eso en un fondo para hacer dinero y, digámoslo como lo dicen ahora, el potencial turístico de tal zona, ¿no? Entonces la gente quiere convertir los sitios indígenas ahora en sitios de igual, ¿no? La naturaleza, la variedad y la biodiversidad en sitios de observación de aves, el arte rupestre en sitio de observación de sitios de arte rupestre, pero muy poco dinero, fondos y actividades de investigación seria y rigurosa se hacen sobre lo uno y lo otro. Es decir, yo no sabría si los pajarólogos, los que visitan animales y están interesados en ir a ver la naturaleza, están solo en ese plan o tienen proyectos de investigación rigurosos con universidades serias para hacer catálogos juiciosos, etcétera. Pero en el caso del arte rupestre, en buena parte de los municipios en Cundinamarca, en Boyacá y ahora en Chiribiquete y esas zonas y en la zona de la Lindosa, lo ven más como un objeto en donde ahora van a vivir nuevamente de los indígenas, ¿no? Es decir, el segundo momento en donde los indígenas se vuelven mercancía, ¿no? Y se consiguen, no sé, un catálogo turístico y ahí llevan extranjeros o nacionales a decirles cosas que no han investigado, es decir, gente que viene de sitios donde no ha ido, ¿no? Gente que les cuenta historias fantásticas de ritos y aquí se asesinaban y había sacrificios y sitios El plan, sagrados. el plan hippie turístico para que el extranjero venga a Colombia, vive Colombia, viaja por ella y toma yagé. Sí, Si de claro. pronto está de buena, si no le dan otra vaina que de pronto lo purgue de forma diferente. Pero no. Sí, pero Luis, no hay ningún proyecto, para terminar, no hay ningún proyecto riguroso. Ahora, yo no sabría, ahora con todas las crisis del Estado, obsérvese un asunto que era por el que yo quería comenzar, ¿no? Una buena introducción de esta charla habría sido en situaciones de cuarentena derivadas de la no investigación de los virus, estamos en problemados porque ahora tenemos problemas económicos, financieros y culturales. Si la gente, yo recuerdo que en mi familia se hablaba de los virus porque mi papá era socio fundador de la clínica Chayo, o sea, uno de los centros de investigación cardiovasculares más importantes de este país. Él hablaba de los virus y decía, nadie estudia eso, nadie estudia los virus. Hay por lo menos 1000, por lo menos en 1970-80 que me habló de eso, había 1000 virus. Pero no, la gente se puso a estudiar contabilidad, administración de empresas, mercadeo, cualquier otra cosa y nadie se puso a estudiar sobre lo que podía ser la historia de la ciencia, mucho menos la historia de los indígenas, mucho menos la historia de los virus, ni el manejo de los virus. Y obviamente se disparó el virus y los cogió a todos con los pantalones abajo, porque Bueno, no hubo ciencia en torno al tema, ¿no? sí, bueno, entonces para despedirnos vamos a... Eh, aquí nos dicen comentarios como por ejemplo que generalmente el ecoturismo no es consciente y que el ecoturismo no es tan eco porque es creer ir a conocer que vas a ver plantas pero no saber para qué sirven, de qué están hechas, realmente por Exacto. qué conservarlas y qué hay alrededor porque lo eco también incluye el humano y sus productos. Habían algunos datos interesantes que el canal fue acompañando. Le quiero dar saludos a la gente que nos acompañó durante esta transmisión, que la pueden ver, que hay en el canal Sur, la estaremos compartiendo en otros momentos. Darle gracias al canal, a Ida Hodgson, ahí está Mona, hola, buenas tardes, una persona que trabaja mucho por el arte de este país en cuanto a la música y el entretenimiento. Silvia Garzón también estuvo ahí dándonos comentarios, la gente de Artefacto, Marcela Rodríguez y a todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias Guillermo. Esperamos pues de pronto en otro espacio ampliar la Sí, conferencia. no, pues debe continuar, ¿no? Podemos hacer otra sesión ampliando lo que se dijo o entrando, por ejemplo, a mí me parece básico que
pudiéramos tener una visual, entre otras porque tenemos unos 360 de la Lindosa que son absolutamente espectaculares. O sea que... Sí, yo voy a proponerle al canal hacer un programa sobre lo que es la investigación actual en la parte del Guaviare y lo que se está comenzando a investigar en el Amazonas, que son zonas que antes no podíamos acceder dada la presencia de la guerrilla mucho más fuerte. Pero Sí, entonces sería chévere plantearle al canal una serie de programas de esto. sobre la Lástima, Lindosa podemos hacer 2 o 3 programas, no hay problema. Listo, con todo gusto. Mil gracias, Luis, y a todos los que estuvieron presentes. chao, muchas gracias. Chao, chao.